Esto es un ábaco, fue los primeros instrumentos que se generaron para hacer conteos. Esto lo hacíamos cuando estábamos pelados, pero yo creo que ya me pasé. Vamos a hacer la resta más bien. Lo que yo sé, los niños le enseñan como a contar, a sumar, a muchas cosas, este ábaco. El ábaco es considerado como el más antiguo instrumento de cálculo adaptado y apreciado en diversas culturas. Fue fundamental para los inicios de las matemáticas y la aritmética. Ese fue entonces el motivo que impulsó a un equipo de contadores a crear una organización con el nombre de Abacos, dedicada a la asesoría y acompañamiento para contribuir a la construcción de confianza y trabajo público. Para mí Abacos es una empresa sui generis del sector de contaduría, del sector que presta servicios pues, de revisoría fiscal. ¿Por qué? Porque para mí Abacos es sinónimo de transparencia y de un muy buen ejercicio contable y de revisoría fiscal. El contador público, en esencia, hace una labor muy importante en la sociedad y es dar fe pública, garantizar que las cuentas están claras, ¿sí? Y en esencia se requiere que quienes ejercemos la profesión lo hagamos de una manera limpia, de una manera transparente, de una manera clara, respetando entonces esos principios éticos de la profesión. Por eso es que decimos que el revisor fiscal es el notario público de la empresa, es el que da fe pública de las acciones correctas o incorrectas que se desarrollan en una empresa. De ahí que sea necesario que el profesional que ejerza la revisoría fiscal sea un profesional con alto sentido ético en su profesión. Y pues es muy importante que se hagan bien las cosas porque eso le da transparencia a una compañía frente a las demás para hacer transacciones financieras, refleja confianza también en la comunidad, en los interesados, en los terceros, en el mismo estado, de que cuando yo vea los estados financieros de una compañía, yo sé que si están firmados por un contador, es una persona que se preparó profesionalmente, que da fe pública con su firma de que esos estados financieros reflejan la realidad de la compañía. Para mí maquillar un informe es hacer pues, que las cuentas cuadren en la hoja, o sea, punta de lápiz, hacer que el balance cuadre y que no haya ninguna pérdida. Para mí maquillar un informe es hacer trampa, simplemente eso, es cuando le haces trampa a alguien para no mostrar la realidad. Para mí maquillar un informe es dar cuenta de cosas diferentes a la realidad. Entonces maquillan el balance, la información contable para que la empresa quede como si hubiera dado los ingresos y todos queden tranquilos, ¿cierto? Y piensen que efectivamente la empresa está funcionando bien, cuando en realidad no es así. Desafortunadamente en nuestra cultura hay una tendencia muy marcada a ocultar las realidades empresariales. De un lado, hay una mentalidad muy evasora de impuestos y de otro lado hay realmente unas prácticas de mucha corrupción con las cuales es muy difícil lograr transparencia en la rendición de cuentas y en la presentación de la información clara para los diversos fines de la sociedad. Muchas empresas de nuestro sector han tenido graves dificultades en diferentes momentos históricos, precisamente porque los revisores fiscales no se percataron a tiempo o no hicieron el ejercicio correcto, no hicieron la tarea y el análisis correspondiente en materia de transacciones, en materia de, digamos, de transparencia, etcétera, ¿cierto?, que pudo haber evitado una cierta situación. Lo primero es que se pierde la confianza entre los mismos empleados, entre los asociados para el caso, por ejemplo, de las cooperativas. Y perder la confianza es perder el buen nombre,
¿cierto? Perder la trayectoria, perder una historia que se tiene. Entonces, eso para mí es lo fundamental. Segundo, ya entraría en procesos, por ejemplo, de quiebra, de intervención del Estado, ¿sí? Que son asuntos supremamente graves. Si estamos hablando de entidades que son construidas con el trabajo, el día a día de personas de la comunidad que casi siempre son personas de los más escasos recursos, a las personas más vulnerables. O sea, las cooperativas no están hechas por personas ricas. En la economía solidaria, que es una forma de economía superior a la capitalista, se anteponen las personas a los fines, y en la otra se ponen las personas como medio para lograr fines. Entonces pienso que la revisoría fiscal tiene, digamos, un compromiso mayor, porque le tiene que responder a todo un colectivo que es quien lo elige, porque las revisorías fiscales son elegidas por las asambleas de las cooperativas, precisamente como dándoles un voto de confianza, como un ente que está ya vigilante, observante, promoviendo eficiencia, dado una orden que le da la Asamblea para proteger los intereses del colectivo. A diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir, si se prefiere, es a lo que llamamos ética. Nosotros, cuando asumimos el identificarnos con el Abaco, en esencia lo que queríamos o lo que pretendemos es transmitir precisión, transmitir el trabajo bien hecho, transmitir cultura de trabajo. Para mí, Abacos es sinónimo de transparencia y de un muy buen ejercicio contable y de revisoría fiscal. Pero además es una entidad que también tiene una posición política y es una entidad que también aporta al fortalecimiento del sector de la economía solidaria. Es decir, cumple muy bien su rol, pero además son un actor que se involucra en las acciones del territorio, por ejemplo en este caso de las cooperativas, ¿cierto? O sea, no se limitan a revisar en una oficina el libro, la información contable, el sistema contable, a asistir a las juntas directivas donde es solicitada su presencia o a las asambleas, sino que además acompañan a las cooperativas en algunos momentos en su día a día. Es decir, para ello la revisoría fiscal es un ejercicio integral que va más allá de los números, sino también del cumplimiento del objeto social de las entidades de economía solidaria. Construir confianza pública es lograr que nos creamos los unos a los otros, es decir, que esa información realmente refleje la realidad económica y financiera de lo que está pasando, de lo que está sucediendo dentro de esa empresa. Trabajar contra la corrupción que prima en nuestro medio es una labor muy quijotesca pues para nosotros, pero nosotros creemos en eso y lo disfrutamos y vibramos con nuestro trabajo, con el ejercicio de la profesión. Y eso, ¿cómo lo tenemos que garantizar? Haciendo las cosas bien hechas, el trabajo técnico bien hecho y respetando los principios de ética, no ocultar ni maquillar la información para ningún tipo de fin, ni para evadir impuestos, ni para mostrar una realidad que no es, sino mostrar la realidad de la organización, sea la que sea. Con eso, desde la profesión, contribuimos, porque es contribuir con la administración de las organizaciones a construir confianza pública, a que crean en la información de esa organización.